electrónica. Marcelo, bienvenido. Ya quedas aquí entonces con la audiencia, ya están esperando tu presentación y yo estaré escuchándote en el backstage. Cualquier cosa que necesites, por favor, nos lo haces saber. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Listo. Tu presentación, ¿sí tienes para compartir la Sí, pantalla? y claro, dame un segundo por Dale, acá. si necesitas colaboración, me dices, dale en presentar y ahí deberías tener la opción, presentar en el menú derecho. Ajá, sí, espérate un momento. Dale. Y aquí no me aparece esto. Share. Listo. Ahí, pues lo están viendo bien, ¿cierto? Exacto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Zapata y soy el ingeniero de la empresa Era Electrónica. Les voy a hacer como un recuento primero de lo que es la empresa y ya pasamos a la presentación pues como tal. Yo trabajo para la empresa Era Electrónica. Antes de eso, somos una empresa multidisciplinaria que lleva en el mercado más de 33 años. Eso lo que hace es que nosotros hayamos adquirido una experiencia muy importante en todas las soluciones que podemos plantear en el tema audiovisuales y de posibles integraciones en automatizaciones y demás proyectos que podamos afrontar. Para la presentación de hoy, entonces les tengo preparado como estos 4 puntos donde haremos primero el reconocimiento de la marca como empresa de la electrónica, cuáles son los objetivos a tratar en las diferentes soluciones para el sector de educación, en este tema que para muchos es nuevo, tanto para nosotros como integradores, como para profesores, estudiantes, universidades, instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. Este tema pues de la alternancia y de la videoconferencia y y las aulas dotadas para este propósito son como novedosos, nuevo, y son de las secuelas que van a quedar después y durante esta pandemia, que aún no se determina. Entonces tenemos unos objetivos claros que debemos como cumplir como integradores. Les voy a presentar cómo son las diferentes soluciones para diferentes entornos educativos y al final voy a hacer una presentación. En este momento me encuentro en una de las instituciones educativas que ya dotamos y les voy a mostrar qué es un aula, por si alguno no ha salido, no ha tenido la posibilidad de visitar un aula que ya esté utilizando esta metodología de aulas en alternancia. Entonces, como les decía, la empresa Era Electrónica está situada en Colombia, en la ciudad de Medellín. Se fundó desde 1987 y tenemos pues las 3 líneas de mercado pues muy específicas que son video profesional, audio profesional y equipos de medios audiovisuales. Nosotros contamos pues con el respaldo directamente de las marcas y de los fabricantes, o sea que somos distribuidores directos y manejamos a lo largo convenios internacionales. Por ejemplo, tenemos convenios en Australia, en China, en Japón, en Europa y en Estados Unidos, lo que nos hace pues en el proceso y en la operación logística un poco más ágiles que otras empresas. Contamos pues con un equipo interdisciplinario certificado y capacitado. Mm, Por ejemplo, yo soy el ingeniero de proyectos, soy ingeniero de proyectos. Tenemos pues, el personal capacitado comercial y estamos pues preparados para enfrentar cualquier tipo de proyecto. Como trabajamos estrechamente de la mano con las diferentes marcas, tenemos un componente muy importante en innovación, ya que por esto somos un equipo completamente capacitado en las diferentes soluciones que las marcas van lanzando al mercado.
Y como les decía, nuestras principales líneas de negocio son la video profesional, sonido y audio profesional, cámaras profesionales y, y de consumer, y los medios audiovisuales para los diferentes entornos y proyectos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser integradores para dotar o capacitar? Porque es muy importante también la capacitación de los usuarios finales. Yo lo puse como objetivo general es desarrollar una solución audiovisual para videoconferencia y aulas en alternancia. Ese es nuestro objetivo. Tenemos diferentes soluciones para diferentes espacios, pero el objetivo es ese, tratar de, digámoslo, chulear, como se dice, este ítem. Y ya los otros objetivos específicos son generar una solución práctica y fácil de manejo para el usuario final y diseñar una solución audiovisual versátil para los diferentes espacios de enseñanza. Me parece que nosotros como integradores tenemos que pensar en este momento en que el usuario final va a ser el profesor que va a llegar después de un periodo muy importante al que ya van más de 8 meses en casa y que quieren retornar a las instituciones educativas, quieren volver a usar su tablero, quieren volver a hacer sus presentaciones, lo mismo los estudiantes, ellos quieren volver a las aulas, pero por el tema de distanciamiento social y por los diferentes protocolos de bioseguridad, esto no es posible al completo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un porcentaje de alumnos que tienen que seguir tomando su clase en casa y un porcentaje menor de alumnos pueden seguir ocupando las diferentes instalaciones como salones y laboratorios de las diferentes instituciones educativas. Entonces, estas soluciones que yo les voy a mostrar y que nosotros tenemos que pensar tienen que ir dirigidas especialmente al usuario final, dándole pues una facilidad en manejo y que sea una solución versátil sin muchos componentes adicionales. Entonces, el contexto pues de esto, de esta propuesta, es que antes de empezar la pandemia pues teníamos las clases presenciales. Después que inició las clases virtuales, fue el siguiente paso. Nos olvidamos de, como les decía, de regresar o de ir a las instituciones educativas y podemos ver que ya las clases virtuales es algo que está instaurado en nuestros estudiantes. Inclusive pues yo también soy estudiante y me he tenido que enfrentar a esto, a pasar de unas clases presenciales a unas clases virtuales. Y hemos visto que tanto estudiantes como profesores, como dice pues la famosa frase, se han tenido que estar sujetos a una reinvención tanto en las metodologías de enseñanza como en las metodologías de aprendizaje. Entonces vemos que pasamos de la presencialidad, donde tenemos una alta asistencia en laboratorios, digamos que la capacidad de los laboratorios o diferentes espacios era la capacidad máxima, pero enfrentándonos a la virtualidad, vemos que los diferentes laboratorios o diferentes espacios quedaron deshabitados por las diferentes restricciones en movilidad que da el Estado pues en cada país. Entonces vemos que mientras se mantengan las clases virtuales, este tipo de espacios van a quedar desaprovechados. Lo vemos, por ejemplo, también en laboratorios, puse dos ejemplos, laboratorio de química, laboratorio de electrónica y, por ejemplo, este laboratorio de electrónica, de robótica, perdón, donde se llevaban algunos procesos y por las diferentes normativas en bioseguridad en este momento están deshabitados. Para eso, nosotros es donde entramos y tenemos que proponer una solución para poder centrar y volver al uso de estos espacios, porque me parece que estos espacios no se pueden desperdiciar. Hay que buscar la forma de volver a utilizarlos, porque
Tenemos en el pensum universitario muchas materias que son específicas a estos espacios. Entonces hay que buscar la forma de decirle a las diferentes instituciones educativas: conserve su distanciamiento social, conserve sus protocolos de bioseguridad y al mismo tiempo utilicemos estos espacios para que no se pierda como esa inversión y esa dotación. Ahora, por eso, por esta solución, entramos a lo que es nuestra propuesta de solución para las clases en alternancia. Entonces vemos que en estas dos imágenes es muy claro que las diferentes soluciones tienen que ser pensadas tanto en entornos preescolares o escolares como entornos universitarios. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es una institución educativa pues aquí son preinfantes, tienen 5 años y están con sus debidas, está con su debido distanciamiento social, con su debido protocolo de bioseguridad, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Las profesoras pues tienen acá al fondo, si no lo ven, tienen pues el gel desinfectante y además le estamos proporcionando un medio que sería una cámara web, un videoproyector y un micrófono para que el resto de estudiantes, el resto de las niñas estén en su casa y tengan la misma calidad como si estuvieran dando la clase presencial, estuvieran dentro de las instalaciones de la institución. Entonces es muy importante tener como esos tres ítems, esos tres equipos muy bien perfilados y muy bien conocidos. Ahora vemos que la imagen de la derecha es lo mismo. Tenemos un monitor donde el profesor ahí va a tener su sistema de monitoreo de la videoconferencia. En este momento ahí se ve que están utilizando Google Meet. Tienen una cámara PTZ y un micrófono colocado eh, al, eh, arriba del tablero. O sea, es un micrófono especial que ya más adelante vamos a profundizar en qué tipo de micrófonos y cámaras se pueden proponer como una solución. Básicamente nosotros para lograr una clase en alternancia necesitamos de estos equipos. Un computador que me permita, pues obviamente como centro, necesitamos una cámara web, necesitamos un medio de captura de audio, de sonido, que sería pues un micrófono, un medio de reproducción de sonido, que sería, por ejemplo, qué pasa cuando un estudiante en casa tiene alguna pregunta, que está asistiendo a la clase y tiene alguna pregunta. Entonces necesitamos que ese profesor escuche la pregunta del estudiante en casa. Entonces por eso es que se hace necesario como un equipo de reproducción. Y obviamente un equipo de monitoreo también de video, que puede ser un monitor interactivo, un televisor o un videoproyector. Y obviamente las diferentes plataformas, pues es indiferente, la verdad, si es, por ejemplo, un Google Meet o Microsoft Teams o un GoToWebinar o un Webex o una aplicación pues de Zoom. Eso ya dependiendo de las diferentes instituciones educativas. Ahora, tenemos que proponer una solución que sea versátil y sea eficiente en cualquiera de las diferentes plataformas, porque es de conocimiento que hay algunos productos que tienen las diferentes certificaciones solo para una plataforma, pero en este momento tan cambiante no podemos asegurar que esta solución sea vendida. Me refiero a esta solución, tanto el licenciamiento de Zoom o de Teams o de Microsoft Teams o de Google Meet, pensarlo como una forma de perpetua. No, tenemos que pensar en el uso de la multiplataforma, porque bien sabemos que en este momento todo es muy cambiante. Bueno, entonces sería como la dotación de clases de un aula para la alternancia. Ahora, las estos equipos, como van a estar instalados
en varios aulas, no solamente en una. Nosotros estamos manejando una metodología que se llaman aulas espejo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este salón, ahorita lo vemos en la demostración, pero ¿qué pasa si este salón es habilitado para inicialmente 30 personas? Y aquí el docente es donde va a dar su clase, pero según el aforo, pues después de los protocolos de bioseguridad, esta aula va a pasar de 30 a 10 personas. ¿Qué va a pasar con esas otras 20 personas? ¿Tienen la posibilidad de conectarse en su casa? Sí, pero ¿qué pasa al momento de que ellos estén presentes en la institución educativa, como puede ser una institución universitaria? Ellos, la universidad no puede estar cerrado a, como decirles, obligándolos a transportarse, digamos, a su casa o que hagan la clase en la biblioteca, no. Lo que nosotros estamos ofreciendo es que estos mismos equipos sean capaces de integrarse a una sola aula, eso a través pues, de la plataforma, obviamente. Quiero decir que estos equipos me permiten extender las clases virtuales. O sea, las aulas físicas las puedo extender de forma virtual. Entonces, digamos que esta aula donde va a estar el profesor, que es el aula 201, va a extenderse al aula 202 y al aula 203. Y así puedes cumplir con el aforo máximo permitido en cada aula. Para las diferentes soluciones, entonces ya vimos que tenemos que utilizar básicamente tres componentes. El primero de ellos pues es un micrófono. Entonces, tenemos aquí dos opciones: utilizar un micrófono ambientales como el que estamos viendo a la izquierda, o micrófonos personales e inalámbricos como los que vemos a la derecha. Entonces, ¿qué pasa con estos dos micrófonos? Según las diferentes peticiones y los diferentes usos, por eso es que tiene que ser una solución flexible, es donde se recomienda el uso de uno o del otro. Entonces, por ejemplo, tenemos micrófonos ambientales que tienen diferentes patrones polares, por ejemplo, este que le dicen tipo araña, que es el que vemos más hacia arriba. Ese es un micrófono que tiene una cobertura o un patrón polar omnidireccional, que significa que captura el audio de igual forma en los 360 grados. Este micrófono tiene la particularidad de que tiene 12 cápsulas, entonces por eso tiene un rango de cobertura de captura de audio de aproximadamente 7.5 metros de radio. Es una cobertura extendida muy, muy buena, que para los diferentes entornos o para este tipo de espacios como laboratorios o aulas que tienen unas dimensiones muy grandes, puede capturar tanto lo que está narrando el profesor como las preguntas de los estudiantes. Entonces ahí es donde no se pierde, digámoslo así, esa metodología de enseñanza que se venía antes de la pandemia, o ese dinamismo de clase. Porque, por ejemplo, utilizando un micrófono inalámbrico, como los que están a la derecha, dándoselo a un profesor, los profesores tienen salen pues de ese estado de profesor y realmente se vuelven como unos moderadores, porque piensen cómo este micrófono va a capturar una pregunta de los alumnos que estén presenciales. Entonces, el profesor tendría que retomar esa pregunta para anunciarle esa misma pregunta a los que estén en casa. Entonces, aquí tenemos, pues, digámoslo así, dos alternativas muy potentes, que es el micrófono Rode Wireless Go y el micrófono Sennheiser XSWD, que este es el Lavalier Portable Set. Estos dos micrófonos inalámbricos tienen la particularidad que son dos micrófonos digitales. Su medio de transferencia pues, de datos no es por RF, o sea, por radiofrecuencia. Eso lo que me permite es no tener problemas de interferencia a la hora de usar simultáneamente más de un micrófono, porque la mayoría de micrófonos no profesionales
por inalámbricos por RF tienen son frecuencias estáticas, lo que me causaría posibles interferencias entre el uso simultáneo de estos micrófonos en varias clases al mismo tiempo. Ahora pasamos a la cámara. A las cámaras tenemos obviamente cámaras fijas, como son este tipo de cámaras Logitech, o tenemos unas, digámoslo así, también PTZ, que es como esta del centro, que es una Logitech 950, BCC 950, que es una cámara, digamos, para videoconferencia, pero que también se ha adaptado a los diferentes entornos de aulas con dimensiones pequeñas. Y es una cámara con funciones PTZ, pero con unas funciones PTZ reducidas. Entonces, aquí no tenemos una cobertura, digámoslo así, de 360 grados de captura pues, de todo el aula, sino que tenemos acá, por ejemplo, en este caso particular, 120 grados. Mientras, por ejemplo, que en las fijas, por ser una cámara que no tiene funciones PTZ, solo tenemos una posición estática, que en este momento, por ejemplo, las instituciones que han adquirido con nosotros esas cámaras fijas han sido para únicamente capturar la escritura del tablero, mientras que, por ejemplo, las que han adquirido estas cámaras PTZ quieren capturar tablero y algo más, ya sea tablero y mesa de experimentación, o tablero y atril del profesor, o tablero y otra cosa más, y no perder pues como el detalle y también un poco restringir la movilidad de los diferentes profesores en la impartición pues de la asignatura. Tienen unas funciones, pues por ejemplo, comparemos estas dos, que son pues PTZ. Esta es una de las marcas que hemos venido trabajando en esta pandemia, que es una Marshall CB610V, y por ejemplo podemos ver que tiene unas características que tiene una rotación en paneo de 340 grados, mientras por ejemplo una Logitech Conference Group tiene hasta 260. Otro aspecto importante y que hace versátil a este tipo de soluciones es la capacidad de inversión de las cámaras. Por ejemplo, esta Logitech no lo tiene, pero esta Marshall sí. Entonces eso es importante, muy importante me parece en la facilidad de instalación, porque sabemos que estas clases en alternancias es una realidad, y como realidad nosotros como integradores tenemos que proponer una solución también fácil de instalación. Entonces son aspectos muy importantes a tener en cuenta, la facilidad de instalación de los diferentes equipos. También tenemos, por ejemplo, la cantidad de presets. Ahorita lo miramos, que puede grabar las cámaras. Esta Logitech, por ejemplo, tiene 3, y esta Marshall tiene hasta 128 presets. Entonces es una facilidad también para el docente. Inclusive, pues, si yo quiero hacer algún tipo de automatización, pues esta tiene un poco más de protocolos. Tiene el BISCA y el UBC. En cambio, esta tiene el VC. Entonces, es ese tipo de cosas que podemos utilizar a nuestro favor para hacer una solución y diseñar una solución más eficiente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tercer ítem, que es el monitoreo a través de video. Entonces, por ejemplo, este son 2 aulas donde el monitoreo de video se hace a través de un videoproyector, o en otra solución que nosotros proponemos se hace a través de un monitor interactivo. Estas soluciones que nosotros tenemos que proponer tienen que complementarse con los equipos y con la infraestructura que ya existe en las diferentes instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, este monitor interactivo en especial tiene un sistema de OPS. Entonces, esto lo que integramos fue estos equipos para la videoconferencia o para las clases en alternancia, lo integramos a este monitor interactivo. Entonces, este monitor interactivo es el centro tanto de las clases como de
de la videoconferencia y de las clases en alternancia. Entonces tenemos ahí como esos dos ejemplos. También hay que tener en consideración que no todas las aulas están predispuestas en infraestructura o que tienen alguna dificultad pues, para una instalación fija. Entonces también tenemos que pensar en soluciones móviles. Entonces vemos, por ejemplo, en estas dos imágenes que se tiene la misma cámara y el mismo micrófono, pero en sus dos versiones, en instalación fija o en instalación móvil. Esta solución móvil, pensemos, por ejemplo, para un laboratorio de química que necesitamos diferentes procesos o de procesos que los diferentes máquinas tienen una distancia significativa entre ellas y no es posible, ya sea por las dimensiones o por la altura, por la infraestructura, no es posible poner de manera fija estas cámaras. Entonces nosotros también proponemos una solución móvil utilizando estos mismos equipos. Por ejemplo, otra imagen más, que es cómo sería la instalación fija de estos diferentes equipos. Cabe resaltar, y es un plus pues de estos equipos en específico, que yo puedo integrar tanto micrófono como cámara. Eso quiere decir que yo al computador simplemente hago la conexión mediante un cable USB y la conexión es totalmente plug and play. Lo que quiere decir que eso otra facilidad tanto para los profesores como para el equipo pues que esté administrando las diferentes aulas, que no tengo que tener ningún aspecto extra o específico como de software o drivers o instaladores para este tipo de solución. Se le dice al profesor, usted lo único que va a hacer cuando regrese a clases es encontrar un cable USB adicional que debe conectar en su computador o utilizar el computador pues que esté asignado en cada aula. Eso es lo que nosotros le garantizamos pues como al usuario final. Se va a encontrar un cable USB, lo conecta y eso es todo. Muchas gracias por la atención y voy a proceder entonces a hacer una pequeña demostración. Entonces, por ejemplo, aquí tiene la instalación de esta cámara Marshall. Es una cámara PTZ, como la vimos pues en las diapositivas, que me permite hacer, bueno, creo que la están viendo al revés, no sé. Pero bueno, es esto, pues la plataforma, pues no sé cómo le están viendo ustedes, pero yo lo estoy viendo en Miro. Pero es utilizar este tipo de soluciones para, como les digo, conservar lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unas diapositivas de esto, al parecer es microbiología. Estaban estudiando pues el virus, el COVID, haciendo pues el presunto de dónde salió. Entonces podemos utilizar lo que ya tenemos. Eh, entonces es una solución que me permite tener tanto movimiento en cámara por las funciones PTZ como de tablero y pues de audio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una solución móvil, perdón, aquí hay la solución es fija, entonces podemos ver que el tablero, el micrófono se puede instalar en techo y la cámara, como lo vimos en las imágenes, también está instalada en techo. Entonces, a la hora de la instalación es una facilidad. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es la reducción de los puestos. Vemos que se redujo el aforo de esta aula en un 50% y que la cámara tiene esa facilidad. Puede seguir captando tanto a estudiantes como a profesores en el atril. También es muy importante proponer una solución que no pierda detalle, no pierda calidad.
Entonces, por ejemplo, con esta cámara yo podría hacer esto, tener este tipo de cosas, pero no pensemos que vamos a leer, por ejemplo, un cartel. Pensemos, por ejemplo, en un laboratorio de química donde los estudiantes tengan que ir al detalle, tengan que mirar minuciosamente cómo es un proceso químico, cómo está manipulando una máquina que está lejos y por cuestiones pues, de seguridad tampoco es de fácil acceso. Entonces se podría tener como este tipo de elementos que me permitan la utilización final, la reutilización de estos diferentes espacios que están con uso restringidos por la pandemia. Aquí podremos también, por ejemplo, el otro micrófono que les mostré, que es el que estoy usando y por el cual me están escuchando en este momento, que es un micrófono de solapa y ya se conecta pues de forma inalámbrica al computador, ¿no? Y el videoproyector. Entonces este es como la solución completa de todo lo que hemos estado instalando pues al transcurso de esta pandemia. Y les decía pues como la facilidad de uso también de esta cámara porque tiene los presets. Entonces los presets los estamos utilizando así. Vamos a uno, aprieto el uno del control, estamos en el tablero en la videoproyección y me voy al atril simplemente hundiendo un botón y vuelvo al tablero. Entonces esa es como la facilidad de uso de estos sistemas y no es como algo que vaya a alterar o a preocupar a los profesores cuando finalmente puedan retornar a la clase. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue como la presentación que les tenía preparadas, que les tenía preparados a ustedes. Muchísimas gracias. Voy a revisar si en el chat hay alguna pregunta. Marcelo. ¿Qué tipo de micrófono estoy? Hola, hola Lida. Era por si necesitas ayuda con las preguntas, pero ya vi que las vas a responder entonces. Sí, aquí Ramón Valenzuela me pregunta qué tipo de micrófono usa. Estoy usando pues en este momento el que les mostré, el micrófono Wireless Go de la marca Rode, que es un micrófono pues que trae transmisor y receptor y ya ven pues cuál es la calidad de audio. La calidad pues del audio es muy buena. Y lo que me permite este micrófono es esto específicamente, que yo puedo andar por el aula, por mi experimento y voy a mantener como esa calidad. Entonces es un aspecto fundamental para los profesores, que no se reduzca como su espacio de interacción. Bueno, aquí Miguel Moreno pregunta, para la interconexión de la laptop a un videoproyector, ¿qué módulo o qué equipo utiliza? Bueno, por aquí pues la conexión al videoproyector está por HMI, entonces es por ahí. Modelo del micrófono Araña es una marca que estamos manejando. Nosotros somos pues distribuidores directos acá en Colombia que se llama MXL y la referencia del micrófono es AC360Z. ¿Qué tal es la calidad de esos equipos? Se ven que no son de marcas muy reconocidas, menos Logitech. Pues Julio, le respondo a Julio Hernández. Pues en cuanto al micrófono, en este momento, si hay una marca que lo esté haciendo muy bien, es Rode y MXL. Una es una marca pues australiana para el que no lo conozca, es una marca australiana que muy buena, la calidad de audio muy buena y le hace frente a las marcas alemanas estadounidenses. Y MXL es una marca también estadounidense que
el nicho específico de micrófonos son micrófonos de videoconferencia. Entonces es una marca que podemos utilizar y aprovechar a plenitud. Y la cámara es marca Marshall. Es una marca eh, no muy conocida en el tema de video, porque la marca es enfocada a video, pero a nivel profesional, ¿cierto? Es una marca de cámara que tiene su línea específica para el broadcasting y también se reinventó. También está mirando diferentes soluciones en este tema específico, cámaras web para este tipo de videoconferencia. Eh, ¿Es posible que escuchemos el micrófono del aula? Sí, sí, Arturo, ya voy a hacer el cambio. Dame un segundo. Ahí me están escuchando, sí, ya. Ahí acabé de hacer el cambio del micrófono, simplemente en las configuraciones pues, del sistema cambié del micrófono solapa al micrófono omnidireccional. Y les estoy hablando pues de la misma posición de atril en la que me encontraba exponiendo. Entonces, ¿qué tal la? Ah, bueno, es posible que escuchemos la calidad del micrófono del aula, sí, ahí lo estabas escuchando. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, Felipe. Ok, Arturo, muchas gracias a ti. Muchas gracias pues, por la asistencia. Le agradezco también a Ramón Valenzuela. Por Las Vegas, por Las Vegas. ¿Se usa algún tipo de SP? No, no. No se usa ningún tipo de SP porque tenemos que asegurar que la conexión, como les dije, sea simplemente una conexión USB que pueda ser plug and play. Entonces no utilizamos ningún software extra, ningún DSP interno o ninguna conexión o ningún plugin, pues como se dice. ¿Cómo se hace la conexión del micrófono araña? El micrófono araña también es un micrófono USB. Es micrófono USB 3.0. 3.0 necesitamos pues una velocidad de alta transferencia para asegurar calidad. También la cámara es a través de USB 3.0. El micrófono Rode lo conecto, ya les voy a mostrar la conexión. Espérenme, vuelvo y cambio al micrófono Rode. Listo, ahí volví a cambiar al micrófono. Ya les enseño. El micrófono Rode se conecta mediante conexión TRS por el jack 3.5 milímetros. Yo al micrófono Rode le puedo comprar, digamos, accesorios. Ya si requiero pues una conexión a celular o a computador específicamente, le puedo comprar un cable TRS para conectarlo pues a un computador
de última generación o para un celular, pero vemos que pues, el cable está acá y está conectado a mi computador pues de esta forma. Y eso es todo, simplemente por una conexión. 3.5 milímetros. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Ronald. Eh, los micrófonos pueden, o sea, hay una forma de que yo pueda utilizar este micrófono, perdón, vuelvo a la escena donde está. Sí, pueden utilizarse varios micrófonos en simultáneo, pero ¿qué pasa? Que yo ahí necesito tener una consola virtual. Yo la puedo tener, pero perdemos como el objetivo principal de no instalar plugins, porque yo o sea, sí lo puedo hacer, sí puedo tener varios micrófonos conectados, pues ya puede ser este o varios micrófonos USB conectados al mismo computador y utilizarlos simultáneamente en las diferentes plataformas, pero necesito tener un software adicional o un plugin que haga una suma y que la plataforma me los detecte como un micrófono solamente. Ah, bueno, entonces, yo los estoy escuchando a través del sonido pues instalado acá pues dentro de la clase. Es un parlante de una marca pues muy conocida aquí en Colombia, no sé dónde estarán ustedes, pero es un parlante pues Phonic. Mm, tiene conexión XLR a 3.5 milímetros y llega acá al computador. Entonces lo estoy sacando de acá también del computador. Pero igualmente si no tengo como la capacidad de tener un sistema de reproducción de audio, como lo hay aquí, como si lo hay acá, puedo utilizar perfectamente los parlantes internos de mi computador, pero no es lo recomendable, por ejemplo, para este tipo de espacios, porque piensen cómo el profesor estando pues en esta zona de mi derecha a los estudiantes acá, los altavoces de los internos de los computadores no son suficientes para este tipo de espacios. Entonces sí requerimos de un sistema de reproducción de audio externo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, hola, sí, Sebastián, sí. Se pueden utilizar varios micrófonos en el aula. Por ejemplo, no lo dije, pero esta referencia del micrófono, en esta referencia del micrófono puedo utilizar hasta tres micrófonos en simultáneo, se conectan entre ellos y la plataforma los utiliza como uno. Y en este caso, utilizando esta referencia de micrófono, no, no necesito tampoco un plugin extra, pero es específicamente en este micrófono. No sé si tengan alguna pregunta extra que pueda resolverles. Marcelo, yo creo que ya respondimos buena cantidad de preguntas. Igual veo mucho interés en la audiencia en tu presentación. Así que vamos a pasar al break porque a las 12:15 tenemos la siguiente presentación. Entonces creo que ya podemos dejar aquí con las preguntas. También las personas que de pronto tengan más dudas o inquietudes y que no alcanzaron a ser atendidas, pues se pueden poner en contacto con nosotros los organizadores del evento, también con Marcelo directamente y nos pueden también enviar sus consultas o dudas o inquietudes y nosotros los redireccionamos con él.
Entonces, Marcelo, maravilloso, muchas gracias por esa demostración tan interesante. Creo que dinamizó bastante el tema y bueno, creo que hay bastante motivación con este tema entre los integradores. Ok, muchísimas gracias pues a ustedes, Frida, en representación tuya, pues por el espacio, y espero pues que se vuelvan a repetir con otras, con otros sistemas pues para la alternancia, no algo, lo quise hacer así pues que no fuera tan teórico, porque esto es unos requerimientos urgentes, muy urgentes, que estamos viendo que tenemos que empezar a afrontar. Todos tenemos que empezar a hablar este lenguaje de las aulas en alternancia, porque de verdad que esto no es de este año exclusivamente y no creo que esto sea algo que termine rápido. Entonces te agradezco mucho. No, Marcelo, a ti, a Era Electrónica, por el apoyo, por participar, por permitirnos tenerte en este espacio con tu conocimiento y tu experiencia. Y claro, por supuesto que esperamos que nos sigan acompañando. Tenemos un calendario de eventos bastante amplio hasta el próximo año. Vamos a estar abordando muy especialmente todo este tema de la virtualidad en la educación. Así, Marcelo, que nuevo agradecerte y a la audiencia, a todas las personas que nos están acompañando, recordarles que tenemos ahora 15 minutos más o menos de break, de descanso, para seguir con la siguiente sesión académica a las 12:15. La próxima sesión académica hablará sobre diseño AB en un mundo post pandemia. Será un tema bastante interesante, también muy alineado con todo lo que hemos visto durante la mañana. Así que los invitamos y las invitamos a estar aquí puntualmente y vamos a descansar entonces en estos 15 minutos. Muchas gracias por acompañarnos.